Bueno, muchas gracias, Ricardo y Horacio. Siempre apreciamos mucho la colaboración con la CIP en esta plataforma. Es un programa que hemos hecho ya más de 2 años y, por supuesto, vamos a seguir trabajando a través de esta plataforma y otras. Como dijiste, Ricardo, estoy aquí acompañado por el expresidente de Costa Rica, Guillermo Solís. Fue presidente en 2014 al 2018 y actualmente ya lleva 8 meses, ¿no? Más o menos. Sí, señor. Como profesor distinguido aquí en LAC y en FIU, y para nosotros ha sido un honor tenerlo. Lo estamos trabajando bastante, estamos aprovechando su visita. Y una de las cosas que hemos aprovechado, Ricardo, es en el informe del cual queremos hablar. Este es un informe, una colaboración entre LAC, el Instituto Gordon de Políticas Públicas de FIU y el profesor Chris Sabatini, que fue uno de los principales investigadores de este informe. 3 informes, uno sobre el Caribe 2030, Centroamérica y Sudamérica. Y la idea de los estudios, esto es una especie de predecir el futuro, hacia dónde va la región o las subregiones en los próximos 12 años en términos de tendencias demográficas, económicas, el tema de la gobernabilidad y, por supuesto, desarrollo socioeconómico. En fin, es un intento bastante estratégico y bastante sofisticado en temas de la metodología que utilizamos para estudiar estas regiones, estos países, que yo creo que los informes tienen algún valor de políticas públicas, y lo hemos estado compartiendo con Washington y gobiernos en la región para que sepan, tengan una idea hacia dónde nosotros, por lo menos este grupo de investigadores, dónde pensamos que la región va. Participó, como dije anteriormente, el profesor Sabatini, el presidente Solís, aquí el equipo de LAC y el equipo de Gordon Institute. El informe, Ricardo, está disponible en el website de LAC y en el website del Instituto Gordon de FIU. Así que sin ningún problema pueden visitar el sitio. Además tenemos copias duras como estas, hard copies, informes que le podemos hacer llegar si nos envían un email o una nota. Con eso quiero comenzar con el informe y hablar con el presidente un poco en términos macro, presidente, entrar en detalle. ¿Qué impresión, el ejercicio que hicimos con estos informes, cuál es la hipótesis principal de las conclusiones principales de estos informes y de dónde va la región? Bueno, yo agradezco mucho a Frank y también a la CIP esta posibilidad de conversar con tantos comunicadores en América Latina y el Caribe, y también a quienes escribieron el informe. Yo no participé en el equipo de investigadores, pero he estado utilizándolo mucho, tanto en mis clases como en presentaciones durante los últimos meses, tanto en Miami como en Washington, D.C. y en otros lugares. Y la verdad es que encuentro que, como bien usted lo señalaba, señor director, es un informe metodológicamente muy sofisticado. Es una propuesta muy arriesgada que el mismo informe reconoce por la diversidad de situaciones que se presentan en América Latina, incluidas las mismas subregiones, que todas ellas, Centroamérica, el Caribe y el Cono Sur, son complejas en sí mismas, y por lo tanto hacer generalizaciones para la región y además hacer un detallado análisis caso por caso, que también se realiza en todos los informes, pues tiene niveles de complejidad epistemológica bastante grandes. A mí me parece que la principal contribución que hace es que permite dar miradas generales, visiones y perspectivas de orden hemisférico de mucho valor, de mediano plazo para quienes estudian los fenómenos económicos, políticos, de seguridad, demográficos, tecnológicos, que son los principales espacios de análisis que se utilizan. Y la verdad es que en todos esos campos que he mencionado, y en algunos otros, porque también hay análisis de orden más general que se hacen, digamos, perspectivas transversales, las conclusiones son importantes. Son importantes en cuanto a
la dificultad de toda la región para tener niveles sostenibles de crecimiento económico, son importantes en materia de seguridad ante los peligros, los riesgos que tiene no solamente la región por razón de crimen organizado, sino del terrorismo, en algunos casos, como son los del Caribe, algunos temas en Sudamérica, son relevantes desde el punto de vista demográfico. Sigue siendo América Latina una región principalmente joven, pero que envejece. Las políticas públicas tienen que tomar en cuenta ese factor. La inestabilidad política, lo estamos viendo ya en varios casos, y no principalmente los conocidos, sino también otros en donde la gobernabilidad democrática está siendo a prueba, y lo está haciendo también, y es relevante en temas tecnológicos, en donde también hay cambios masivos en cuanto a acceso a tecnologías de la información, que tienen mucho que ver con el trabajo que ustedes realizan en los medios de comunicación. Sabes que una de las críticas, no sé si es una de las críticas, pero muchos amistades y colegas académicos que han leído el informe dicen que somos bastante pesimistas en cuanto al futuro de la región, que en otras palabras, la región no tiene las herramientas para absorber las oportunidades que existen en la globalización o las herramientas para defender contra las amenazas, que sean el crimen transnacional o la ingobernabilidad. Que estos países, estos gobiernos todavía tienen estructuras económicas, sociales y políticas de un pasado que ya no existe y del cual los perjudica en el mundo de la globalización, y que por lo tanto no vemos la voluntad política en la región. Estamos generalizando, ¿no? Pero la región, en Centroamérica en muchos casos, de realmente salir de la crisis de la ingobernabilidad que hay. ¿Usted es pesimista o ve que hay ciertas oportunidades que la región puede salir de la crisis quizás que se encuentra? No, sin duda las oportunidades son muy grandes y me parece que se han divulgado profusamente en los medios de comunicación y en publicaciones académicas durante los últimos años. El optimismo no es el que existía a principios de los 90, cuando cayó el muro de Berlín y todo el mundo hablaba de las oportunidades democráticas y del dividendo de la democracia, pero siguen siendo grandes. La globalización, siendo amenazante, ha abierto espacios para América Latina que muchos países han utilizado con provecho. Ahí está el caso de Colombia, está el caso de Chile, está el caso de Costa Rica en temas de mercados externos muy dinámicos. Yo creo que hay que apelar a aquel viejo dicho latinoamericano que un pesimista no es sino un optimista bien informado. Y creo que aquí hay una gran cantidad de información que hace que la perspectiva sea, como diría un climatólogo, de nubosidad con posibilidades de aguaceros en la tarde, ¿verdad? Yo pienso que el informe no es pesimista, pero es un informe que en el plazo que mide plantea una serie de desafíos, más que imposibilidades, desafíos que tienen que ser atendidos con prioridad. Por ejemplo, en el tema del desarrollo económico, es evidente que una región como América Latina queda muy dependiente de las condiciones de los mercados mundiales. Pero eso es cierto también para Asia, es cierto también para incluso los países europeos o los propios Estados Unidos. No podemos controlar esas variables. Y vemos amenazantes algunos de esos temas globales, incluida, por supuesto, el proteccionismo que pareciera dominar en un mercado que para América Latina sigue siendo esencial, como es el mercado estadounidense. Hay referencias optimistas en el informe, y me voy a referir a eso dentro de poco, pero para ser el abogado del diablo aquí un poco, ¿no? O sea, el informe habla muchas cosas, muchos desafíos, del cual yo recuerdo bien, usted recuerda bien, de los 80. O sea, de las mismas estructuras que produjeron los conflictos violentos, políticos, sociales de los 80, todavía existen hoy, excepto que en los 80 eran las guerrillas y era dentro del contexto de la guerra mundial, y hoy está el actor es el crimen organizado, el contexto es diferente, pero los síntomas son iguales. Entonces, uno puede decir que las instituciones no han madurado, que siguen con la misma rigidez que produjeron
los conflictos en ese tiempo, ¿por qué no pensar que de aquí a 12 años vamos a ver lo mismo? Sí, bueno, ese es el problema de aquello de que nunca cambian las cosas tanto como cuando dejan de cambiar, ¿verdad? Cambian y no cambian. Y eso creo que alude a las estructuras de poder en América Latina, con el agravante de que hoy la culpable de ello pareciera ser la democracia, y no como era en el pasado una dictadura militar. Entonces eso plantea un problema adicional, y es que desde hace ya 20 años las democracias parecen ser una culebra que se come su propia cola. Se vuelven hipercríticas, pero los medios de comunicación ayudan en eso, para bien y para mal, en ambos sentidos, ¿verdad? Porque hay una crítica muy ácida contra los procesos inconclusos que tienen que ver con voluntad política, tienen que ver con estructuras de poder que no han cambiado de manera significativa. Y allí donde han cambiado, que podrían ser, por ejemplo, algunos de los regímenes populistas como el venezolano o el nicaragüense, en fin, han cambiado para mal, en el sentido que han desbarrancado a los países a situaciones de dictadura que en el pasado nos trajeron malísimas consecuencias. Bueno, creo, Ricardo y Horacio, que mi colega, amigo Chris Sabatini nos ha acompañado. Es cierto. La tecnología, por fin. No, la verdad es que fue todos sabemos que eres académico, Chris, así que te vamos a perdonar sus incapacidades tecnológicas. Mira, Chris, gracias por acompañarnos. La verdad que no podíamos tener esta conversación sin el investigador principal de los tres informes, así que primero te queremos agradecer tu contribución a los informes y tu participación. Primero quiero comenzar oír, ya el presidente habló un poco de las conclusiones principales de los tres informes sobre lo que podemos esperar en el futuro de la región. ¿Cuáles serían tus conclusiones generales, macros, después de publicar estos estudios? Yo creo que hay tres ejes o tres desafíos, digamos, que tenemos que entender que van a ser muy importantes y ya estamos viendo los efectos de ellos últimamente. Uno es la capacidad estatal. Y en eso hablo no solamente de la capacidad de gobernar normalmente, y ni siquiera la corrupción, incluso la corrupción es un síntoma de esa capacidad. Estamos hablando sobre la capacidad de observar, coleccionar impuestos, de gastar los recursos públicos en una manera eficaz, en una manera dirigida a las poblaciones más importantes, más afectadas, más marginalizados, y también la capacidad de gobernar en varios espacios. Y en eso hablamos mucho en el caso de Centroamérica, de Guatemala, de Honduras, de los vacíos del Estado que han sido llenados por el narcotráfico, por grupos ilícitos, pero también en el Caribe hemos visto ese fenómeno en varios sentidos, y claro, también en Sudamérica. Y eso puede presentar, como escribimos en el informe, un desafío en el sentido de que la verdad es que no hay ni una mapa para cómo construir las instituciones. Muchos de los politólogos, como yo y como Frank, hablamos sobre la necesidad, la importancia de las instituciones, pero la verdad es que no tenemos la receta de cómo construirlos. Yo creo que en muchos sentidos el hemisferio, tantos los políticos como el expresidente y también los Estados Unidos y los bancos multilaterales tienen que enfocarse en eso y tienen que trabajar conjuntamente de identificar las maneras de cómo mejorar y fortalecer las instituciones, no solamente jurídicos, pero también de financiación. Segundo, un tema que también surge, digamos, y no está, lo que hemos hecho en los informes es hemos
identificado 5, digamos, pilares del futuro político, económico, geoestratégico de la región. Pero uno es la caída o el quiebre de los sistemas partidistas. Recién, el domingo lo vimos en el caso de El Salvador, con la elección de Bukele. Pero ese no es un fenómeno aislado. Creo que, Chris, entre paréntesis, tenemos a un señor aquí al lado que rompió la estructura bipartidaria con su candidatura y su elección como independiente. Sí, pero también, y sí, y quiero escuchar el expresidente Solís sus percepciones de eso, pero lo estamos viendo en Brasil. También hay unos candidatos que están surgiendo en Argentina, en Chile. En Perú no existe un sistema partidario. Entonces, eso y también con los altos niveles de desaprobación de los políticos y preocupación sobre la seguridad, sobre personal y económico, y también sobre la corrupción, estamos viendo un rechazo muy preocupante sobre los políticos tradicionales. Y eso está surgiendo, está entrando un cierto de incertidumbre en la política. Y el tercer punto que quiero enfatizar es el papel de los grupos armados no estatales. Estamos viendo en muchos sentidos. Y en fin, con eso termino. Y muchas veces cuando los políticos latinos dicen, con eso termino, quiere decir que van a hablar por 30 minutos más. Pero de verdad, que con eso termino. Que es el tema del cambio climático. Lo mencionamos en el caso de Centroamérica, en el Caribe, donde es importante, y también en Sudamérica. Y eso va a tener un impacto no solamente económico y político, pero también en los flujos migratorios. Entonces, con eso de verdad termino y lo dejo para una conversación y me interesan las observaciones y reflexiones de ustedes en eso. Le voy a dar la palabra al presidente sobre el tema partidario, pero antes, Chris, dos cosas. Primero, Ricardo y Horacio, si hay personas que quieren hacer una pregunta, que están oyendo o viéndonos, que por favor, de alguna manera que nos haga llegar la pregunta y por supuesto con mucho gusto, Chris, el presidente y yo estaremos respondiendo a las preguntas y a los comentarios, así que solo nos avisa. Segundo, tengo que decir que no hice una introducción apropiada de Chris. Mil disculpas, Chris, pero Chris, además de ser un gran amigo y colega, es profesor en la Universidad de Columbia en Nueva York y es director ejecutivo de Global Americans, otra institución de la cual nosotros colaboramos muy bien y que formó parte del estudio del cual estamos hablando. Así que, Chris, gracias. No, gracias a ustedes. Voy a salir un momento para avisar a un estudiante que tengo que cancelar una cita, pero siguen, si hay una pregunta ya vuelvo en 5 minutos. Bueno, presidente, usted vivió el tema partidario, ¿no? Usted era parte de unos partidos tradicionales en Costa Rica y decide por qué se da ese rompe se da en Costa Rica. Bueno, en Costa Rica y en todas partes, como decía el profesor Sabatini, creo que tiene que ver con el cansancio de las personas tradicionales que fueron gobierno durante, en algunos casos, como Costa Rica, 60 años, y que habían hecho una contribución muy importante en determinado momento histórico, en otros se desgastaron y empezaron a mal manejar el Estado o incluso a ser acusados de gravísimos cargos de corrupción. Yo creo que el cansancio ciudadano es principalmente la razón por la cual esa crisis se produce. Esto tiene que ver con otros factores también, el desgaste ideológico, en fin, de la capacidad de los partidos de ser organizaciones fuertes con la principal responsabilidad de ser correas de transmisión, como decía Easton, entre el poder y la ciudadanía. Tiene que ver también con el fin de los liderazgos históricos, que se mueren físicamente. Entonces, la acción de recambio es incapaz de llenar ese modelo de liderazgo.
para bien y para mal, porque ahí hay claroscuros, esos liderazgos históricos, pero lo cierto es que se suman todas esas razones y al final lo que tenemos es un país con un sistema político radical que ya no aguanta, es como un pedazo de tela que está lleno de huecos. Pero el Estado tampoco puede aguantar la fragmentación de los partidos políticos. En Brasil hay decenas de partidos políticos y, en fin, eso produce en parte la crisis de gobernabilidad. Sin duda, y la produce también porque estos partidos son o partidos muy pequeños que representan intereses muy particulares, o son partidos que, siendo un poco más grandes, tienen que articular durante la fase electoral a una gran cantidad de sectores que después, llegado el momento de gobernar, no acompañan a esos partidos. Y una cosa que tanto Chris como Frank conocen bien es que los sistemas presidencialistas de América Latina no están preparados para esa nueva constitución fragmentada de la política. En Europa eso se resuelve con parlamentarismo. En algunos casos con mucha complicación, como es el italiano, pero en otros generando obligatoriamente coaliciones que tienen un protocolo de funcionamiento que ayudan a que la gobernabilidad se por eso que yo vuelvo, Chris, a la idea de que en América Latina los gobiernos, las sociedades no tienen las herramientas, no tienen el equipo institucional para manejar, para absorber, para aprovechar los desafíos, las oportunidades del mundo actual y que por lo tanto lo que sufre son las democracias en la región. Sí, es verdad. La verdad es que estamos entrando en una época, no quiero ser dramático, pero estamos entrando un momento en que es inédita. Parece que los ciudadanos latinos y también norteamericanos están... su destino es vivir bajo una democracia, pero sin disfrutarse de los beneficios de ello. Y tampoco tener la vía, menos mal, la vía tradicional de un golpe de Estado para cambiarlo, pero todos esos procesos están pasando dentro de una democracia. Menos mal, la verdad es que gracias a Dios, que la verdad, esos problemas que mencionó el expresidente y tú, Frank, son mejor la única manera de resolverlos es a través de la democracia. La verdad es que la frustración con la democracia, el cambio de los partidos políticos, los problemas del Estado, esos al fondo son problemas democráticos que pueden ser resueltos a través de la democracia. Pero no tenemos las herramientas, como dices tú, Frank, ni siquiera de entenderlo. Yo creo que el primer paso, tanto para estudiosos como nosotros, como políticos como el expresidente, pero también los periodistas, tienen que buscar más al fondo de lo que está pasando en vez de solamente cubrir el caso de Jimmy Morales, por ejemplo. Es entender los esfuerzos al fondo que están influyendo esos cambios y los riesgos que estamos viendo en casos como Brasil. Y quiero decir también, porque lo mencionaste, Frank, es que el quiebre de los sistemas partidarios puede ser una gran cosa. La verdad es que tenemos que reconocer que los sistemas bipartidistas han sido muchos sentidos muy exclusivos. Por ejemplo, incluso en el caso de Bolivia, el sistema partidario antes de Morales no era muy representativo. Eso puede ser una gran oportunidad de reconstruir el tejido de representación. Y en el caso de Costa Rica, el expresidente Solís llevó a cabo un gran gobierno. Pero hace falta a largo plazo un sistema partidario que puede sostenerse, que puede agregar los intereses, y ese es el problema. Bueno, Chris, presidente. Yo quisiera, si me permite, Fran, por favor, si me permite, vamos para ordenar un poco a los participantes. Ellos pueden preguntar levantando la mano en el box, en la caja donde están todos los participantes. Pues si quieren ellos o preguntar a viva voz, pueden hacerlo levantando la mano.
Y en este momento se nos ha tenido que abandonar Ricardo porque está atendiendo a otras personas aquí en la oficina de la CIP. Él tenía una pregunta, no sé si es el momento de hacerla, pero él habla que creo que puede aportar bastante a la discusión, que el último informe de Latinobarómetro habla de que apenas hay un 48% de apoyo a la democracia en el área latinoamericana. Yo creo que tal vez si tanto el expresidente Solís como el doctor Sabatini podrían comentar sobre eso para darle seguir en el tema, ¿no? Adelante. Definitiva, gracias Horacio. Y después de esa pregunta quiero entrar un poco en otra institución del cual no hablamos. Aparece en el informe, pero quizás vale la pena profundizar, que es la prensa y la prensa libre en la región. Y pensar un poco hacia dónde va esta institución tan importante para la democracia. Pero vamos a detenernos unos minutos con la pregunta de Ricardo y de Horacio. Y es cierto, no solo Latinobarómetro, pero LAPOP y otras encuestadoras están realmente demostrando de que en los últimos años el apoyo hacia la democracia, la manera que muchos ciudadanos ven las instituciones democráticas ha caído muchísimo. En algunos casos por 10 o 12 puntos, ven alternativas a la democracia. ¿Qué piensa usted, presidente, de eso? ¿Y cómo uno resuelve ese problema? ¿Cómo podemos girar hacia la dirección donde la gran mayoría de los latinoamericanos todavía apoyaban la democracia a pesar de sus deficiencias? Bueno, yo creo que los números son elocuentes y por eso yo señalaba que ahora que no hay más excusas como las que teníamos en los 70 o en los 80 de echarle la culpa al imperialismo norteamericano o a los militares, pues la democracia tiene que asumir la responsabilidad de su gobierno, que por lo que ya hemos discutido es desordenado y también es ineficaz. Ya lo señalaba aquí, se ha seguido un problema no solamente de gobernabilidad, ni entendida esta como la legitimidad, sino también de gobernabilidad en tanto buen gobierno, es decir, la capacidad de resolver problemas cotidianos, sobre la economía, sobre la basura, sobre el desarrollo y la planificación urbana, sobre la seguridad pública, o sea, son cosas del cotidiano. Entonces, cuando la gente se enoja contra la democracia, ya sea por esas razones prácticas o por otras, como por ejemplo expresiones de corrupción, como las que se sabe están a la par, por ejemplo, de muchos de los procesos que llevaron a la condena de expresidentes en El Salvador, por ejemplo, en otros países de América Latina, en Guatemala también, en el caso de América Central, etcétera, pues uno tiene que decir, razones sobran. El problema es cómo superar eso, y para superar una crisis de confianza en la democracia, creo que la salida es por la vía que ya se mencionó aquí, de fortalecimiento de las instituciones, esa es una. Dos, es volver más transparente la gestión, de manera que las personas que pagan por los servicios de la democracia, y eso hay que recordar, que el ciudadano es el que manda, y el mandado es el político en esos sistemas, tengan la seguridad de que los recursos se están usando bien. Y tres, por supuesto que el sentido general de la gestión pública atiende a las causas profundas de la exclusión y la pobreza, que es al final de cuentas, creo, lo que está en el fondo de esto, porque hay como dos grandes espacios. Uno es el espacio económico, en donde si no hay una capacidad de sostener a la economía más allá del 3-4% del crecimiento del Producto Bruto, a puntos del 5-6%, en general eso no genera empleo y por lo tanto es muy difícil resolver el tema de la pobreza. Y el otro es el tema de la seguridad y del orden público. Y allí la fragmentación que ya hemos discutido creo que conspiran contra ese objetivo. Muy bien, Chris. Bueno, quiero subrayar algunas de las cosas que dijo el expresidente. Primero, es verdad que primero, la falta de crecimiento económico. Si vemos las trayectorias de los niveles de aprobación de la democracia en el tiempo, cuando está creciendo la economía hay más aprobación de la democracia. La percepción de la gente muchas veces, la satisfacción por su propio sistema político tiene que ver con el crecimiento económico y la esperanza que trae eso. Segundo, no hay otra alternativa de la democracia. Ya hemos pasado al momento donde puede ser un golpe de Estado.
como antes, por razones internacionales, por razones de la fortaleza de la sociedad civil. La verdad es que la democracia va a sobrevivir en alguna forma u otra. Puede salir en ese momento muy debilitado. Ese es el gran riesgo. Pero también yo creo que tenemos que separar el tema de la democracia como un sistema político con la capacidad del Estado de ofrecer algunos de los beneficios tradicionales de seguridad, de servicios sociales. Yo me recuerdo, soy bastante viejo, me recuerdo que cuando fue elegido Raúl Alfonsín en Argentina, él dijo: con la democracia se come, se educa y se vive bien. Pues la verdad es que fue una exageración. La democracia no puede ofrece la posibilidad de una alternancia de libertades, y hemos subestimado los alcances de la democracia en la región. La gente no tiene que temer por el Estado o los esfuerzos del Estado. Los derechos humanos, a pesar de varios problemas, siguen siendo muy importantes y bastante bien protegidos. La libertad de expresión sigue. Yo creo que tenemos, como estudiosos, como periodistas, donde sea, separar la necesidad de la democracia, que es una necesidad, con el desafío de cómo mejorar las instituciones, que son distintos. La verdad es que son cosas distintas. Yo creo que eso sí es muy importante para entender. Ahora no te escucho, Frank. Frank, no te escucho. Ok, ya. ¿Me oyes? ¿Me oyes ahora? Sí. No, le estaba diciendo a Horacio de que si hay alguna pregunta que por favor nos avise, pero mientras tanto quiero entrar en el tema de la prensa. Como sabe, presidente Chris, muchos de los que nos están acompañando son miembros de la prensa y por supuesto nuestra colaboración tan importante con la CIP. Es importante profundizar un poco el tema de la prensa como institución. Y la pregunta, Chris, para ti es desde un punto de vista de un politólogo, ¿no? Y alguien que sigue todos los acontecimientos, has trabajado el tema de la prensa en tu misma investigación. En tu opinión, tu análisis, ¿tú ves que la prensa está en la misma crisis institucional de la cual sufren las democracias? ¿O en realidad la prensa es una de las instituciones que realmente está manteniendo la viabilidad de la democracia en la región? Pues yo creo que hay dos desafíos de los medios de comunicación hoy. Uno es que en muchos países los medios de comunicación fueron muy vinculados con los factores de poder anteriores, sobre todo con el bipartidismo. Cada partido tenía su medio de comunicación favorito, o que respaldaba, digamos, más o menos su línea política. Y en casos como Venezuela, Ecuador, con el quiebre de los sistemas partidarios, muchos medios de comunicación se convirtieron como vehículos partidistas para defender el ancien régime, la vieja vanguardia. Y eso ha metido los medios de comunicación en el medio de una batalla política que fue muy peligroso para la mayoría de ellos. Segundo, yo creo que con el surgimiento del online journalism, de los medios sociales, eso, que los medios de comunicación tradicionales se han fragmentado en muchos sentidos, y como estamos viendo en los Estados Unidos, cada quien puede tener su línea de los medios de comunicación favorita, que sirve para fragmentar el consenso y también refortalecer las divisiones sociales. E incluso también lo que estamos viendo en muchos países es el surgimiento
de lo que se llama nuestro presidente, mi presidente y el presidente de Frank, presidente Trump, es el surgimiento de los fake news. Y estamos viendo en muchos países, Russia Today, los medios de comunicación estatales de Rusia y de China están influyendo más y más. Por ejemplo, Russia Today en español tiene un canal en cable y la verdad es que si uno sigue la línea mediática de Russia Today, la verdad es que es casi de broma. Están respaldando Maduro, están lanzando todas esas conspiraciones. Eso sí es preocupante, dado el terreno actual o el medio ambiente actual de las políticas en la región. Y también hay que mencionar que frente a eso también estamos viendo unos altos índices de amenazas y de matanzas de periodistas, que también es muy preocupante. Muy bien, gracias. Gracias, Chris. Presidente, usted vio el tema de la prensa de otra perspectiva. Sí, yo creo que hay que hacer una manifestación general, diciendo que los medios de comunicación siempre han sido muy importantes en las luchas por la democracia en América Latina, lo fueron en el siglo XIX a finales contra el liberalismo, lo han sido durante el siglo XX, primero con las reformas sociales, después en la lucha entre democracias y totalitarismos, y lo siguen siendo hoy en día. El papel de los periodistas en situaciones como la venezolana, como la nicaragüense, es absolutamente clave. Y las matanzas de periodistas que dice Sabatini siguen existiendo, son la mejor prueba del papel que juegan los comunicadores en los espacios que tienen para buscar más transparencia, mejor información, una crítica hacia el poder. Eso como piso, me parece que ese es un papel muy importante. Está el downside de esto, ¿verdad? Y es esa otra capacidad que ahora, especialmente en el tiempo de redes sociales, tienen muchos medios para confundir, para desorientar, para mentir o para difundir medias verdades que al final de cuentas pueden ser muy peligrosas para la propia democracia, que es el sustento de los medios. Y yo en esto creo que quizá la más grave de todas en este tiempo de posverdad y de fake news, de noticias falsas, es cuando los medios dan por sentado acusaciones que no están probadas. Es decir, invertir el peso de la prueba, rompiendo con el pilar esencial de un Estado de Derecho, que es la presunción de inocencia, a mí me parece que es gravísimo, ¿verdad? Y en ese sentido, un mal titular, una forma de enfocar la noticia que sea tendenciosa, que no sea completamente equilibrada, que no le permita a la persona a la cual se acusa reaccionar, la forma como muchos medios evitan, por ejemplo, el derecho de respuesta que la CIP ha garantizado y que forma parte de los códigos de ética de la mayor parte de los periódicos decentes de América Latina, me parece que es una violación a los propios principios que muchos de estos medios han defendido históricamente. Pero sí, sobre el papel es indudable que es muy importante. Sigue siendo son incómodos desde el poder para quienes gobernamos alguna vez. No sé si le parece, como lo decía el doctor Mora, podemos proceder a algunas preguntas. No sé si el doctor Sabatini quería decir algo más. Porque no, por favor. Nos encantaría recibir las preguntas. Sí, vamos a ver. Tengo... No, que no diga más, Sabatini. Voy a cerrar mi puerta, pero estoy aquí. Si podemos escuchar al Diario del Norte, creo que de México. Adelante, ¿nos escuchan? Buenas tardes. ¿Me escuchan, por favor? Sí, te escuchamos, por favor. Bueno, mi nombre es Patricio Pérez, director de Diario El Norte de la ciudad de Ibarra, en Ecuador. Yo había planteado una inquietud textualmente, pero no sé si de pronto la leyeron. En todo caso, yo quiero felicitar esta oportunidad para que medios pequeños como el nuestro, es un periódico regional en el norte de Ecuador, que tiene vinculaciones igualmente con grandes preocupaciones. Nosotros tenemos aquí el tema de minería ilegal, tenemos acá igualmente el tema fronterizo con Colombia, que de alguna manera se piensa que ha bajado el nivel de confrontación principalmente
de los sectores vinculados con las FARC o con los grupos disidentes. Eso ha costado, como ustedes conocen, la vida inclusive de un equipo periodístico de Diario El Comercio que es trascendente aquí a nivel nacional. Pero bueno, he escuchado con atención lo que ha dicho el expresidente Solís y también Chris Sabatini en cuanto se refiere al descrédito que tiene la clase política de la región. Pero aquí en el Ecuador estamos próximos a asistir a un proceso eleccionario precisamente el 24 de marzo del año 2019. Y hay cosa curiosa, frente a lo que ustedes observan como una deslegitimación de la clase política, aquí han sido calificados en el Consejo Nacional Electoral algo así como 80,000 candidatos para las diferentes dignidades seccionales. Háblese de prefectos, que son provinciales, de alcaldes, que son cantonales, con los respectivos concejales y también en las juntas parroquiales, que son, digamos, recintos o sectores más pequeños en cuanto a crecimiento poblacional. Yo quisiera, no sé si de pronto Chris Sabatini o el presidente Solís me explicaran cómo se da ese fenómeno en un momento en que tan deslegitimada está la política en la región, cómo es que hay ese interés de participar así en números tan altos de personajes que a muchos ni siquiera la población los conoce. Gracias por la oportunidad. Un saludo, un abrazo desde Ecuador. Gracias. Bueno, muchas gracias a ti por tu participación, por tu intervención. Es muy interesante su comentario. Chris, por favor, si le puedes responder a nuestro colega. Pues es difícil saber cómo responder y entiendo el desafío de que está hablando. Yo me recuerdo que hice una investigación sobre las elecciones en Perú, locales en Perú. Ya eso fue ya hace casi 15 años, donde hubo registrado más de 300 partidos políticos, 300. Unos se llamaban partidos Toyota, porque todos los miembros podrían caber en un coche Toyota. Eso refleja otra vez el quiebre del sistema partidario y los 800,000 candidatos que nuestro amigo acaba de mencionar. La verdad es que no es saludable para la democracia ecuatoriana. Porque como hemos estudiado desde hace mucho tiempo, un papel muy importante de los partidos políticos es agregar los temas, las campañas y los candidatos para que sean mucho más manejables para los electores, para los votantes. Yo creo que lo que tenemos que hacer, y no quiero echar la culpa en los medios de comunicación, pero ha entrado un cierto, con ese desgaste del clase político, muchos sentidos los medios de comunicación tienen una cierta culpa. La verdad es que yo tengo muchos amigos que son periodistas y no voy a mencionar el país, pero es como cuando hablan sobre la política, los políticos son como casi tiburones, es que están siempre buscando sangre, cómo buscar escándalos. Yo creo que tenemos que buscar una manera de reivindicar los partidos políticos en alguna manera. Eso es una cosa. Una cosa es, yo creo que hace falta unos foros objetivos, neutrales, donde esos candidatos pueden intercambiar sus ideas. Lo que estamos viendo es un juego donde las barreras de participación como candidatos casi no existen. Entonces, yo creo que hace falta un cierto debate entre ellos de lo que significan, pero en ese sentido también en esos momentos los medios de comunicación pueden jugar un papel esencial. Y es seguir esos políticos, porque cuando no hay partido político, está ese fenómeno donde cualquier persona con cualquier récord, con cualquier fuente de financiación puede postularse como el candidato, con vínculos con narcotraficantes, que sea. Y yo creo que en ese sentido, los medios de comunicación pueden jugar un papel muy importante de reivindicar los partidos políticos y fortalecer un debate muy importante de lo que es
lo que significa ser un político honesto y constructivo en ese sentido. Y en el caso también, yo creo que tengo que subrayarlo, el papel de los partidos, de los medios de comunicación de investigar casos de corrupción como la minería ilegal es crucial. Yo la verdad es que tengo mucho estimo por lo que están haciendo los periodistas en ese sentido, de investigar esos tipos de actividades ilícitas que sirve para que haya más accountability, como decimos en inglés. Gracias, Chris, presidente. No, yo no puedo hacer otra pregunta. Me suscribo lo que ha dicho. Horacio, hay otra pregunta. Vamos a ver si podemos hablar con Fernando Ruiz, creo que ha pedido la palabra. A ver, Fernando, ¿nos puedes escuchar? Adelante. Hola, ¿me escuchan? Y te escuchamos. Identifícate, por favor, y haz tu pregunta. Fernando Ruiz, desde Buenos Aires, de la Universidad Austral. Quería preguntarle, en función a lo que presentó Chris como el problema importante de la falta de competencias, de capacidades estatales como un desafío central de las democracias, ¿qué orientación o qué podríamos sugerir o qué podrían sugerir a partir de su análisis? ¿Cómo las coberturas periodísticas pueden contribuir al fortalecimiento de esas capacidades estatales? Porque finalmente una gran parte de nuestra agenda de problemas en América Latina tiene que ver con bajas capacidades estatales. Por lo tanto, por eso tenemos tantos niveles de corrupción, tantos niveles de crimen organizado. Y si el foco fuera más dirigido a cómo se fortalecen las competencias estatales, en forma indirecta estaríamos combatiendo mucho más eficaz la corrupción, el crimen organizado, etcétera. Buena pregunta, Fernando. Yo voy a responder muy rápido porque no, la verdad es que yo creo que en ese sentido el expresidente y también Frank mismo, que ha servido en el gobierno, pueden hablar un poco sobre eso. Pero mi impresión es que primero los periodistas, tanto en Argentina, tienen que seguir investigando la corrupción, investigando los vínculos entre la corrupción, los políticos y también el efecto en la eficacia estatal y también en la capacidad del Estado de ofrecer beneficios a la población. Lo que ha pasado en Argentina con el escándalo de los cuadernos es horrible. Y tenemos que medirlo no solamente en el tema de qué significa y quién fue involucrado, pero el costo de esta plata que fue enorme. ¿Qué podría haber hecho esa plata si fuese invertido en la gente? Eso sí es importante. La otra cosa es que yo creo que los medios de comunicación, y Fernando, tú casi lo mencionaste, es diferenciar un poco en la cobertura entre la política, la democracia y la capacidad estatal. Yo entiendo que historias periodísticas sobre el Estado, la burocracia, no son la verdad es que son muy aburridos. ¿Quién quiere escribir sobre un burócrata? Pero yo creo que separar, porque en ese sentido los periodistas pueden jugar un papel muy importante, es que educar a la gente que los problemas burocráticos estatales son problemas de verdad, pero no vienen solamente de los políticos, vienen de una larga trayectoria histórica del Estado, del concepto del Estado y la capacidad de los burócratas de gobernar y la capacidad de atraer gente capaz de gobernar. Y yo creo que, y no solamente al nivel de ser elegido, pero servir como un servidor público. Yo creo que eso sí es muy importante. Ya sé que es un poco aburrido, pero yo creo que es esencial. No sé, Frank, el expresidente Solís. No, yo concuerdo con Chris, y más bien recomendaría, porque creo que hay varias preguntas pendientes todavía. Muy bien, perfecto. Horacio. Sí, creo, no veo ahora, déjame ver, Santiago Ponce. Santiago, ¿estás ahí? Vamos a darte la palabra. Adelante, Santiago.
Santiago. Santiago, no te escuchamos. Bien. Sally Zamudio, Sally, ¿quieres hacer una pregunta? Sally. Bien. Bueno, no hay por ahora preguntas en el chat. Bueno, en ese caso, yo quisiera hacer un comentario sobre lo dicho por el doctor Sabatini a propósito de la obligación o de la labor pedagógica de los medios de comunicación. No sé, me da la impresión que en muchos casos se ha perdido esa capacidad de muchos medios de investigar a mayor profundidad. Eso a mí me parece fundamental. Hay medios que son emblemáticos en ese trabajo. Pienso, por ejemplo, en El Faro, en El Salvador, o en Confidencial, en Nicaragua, el Semanario Universidad en Costa Rica, que son los que conozco mejor, pero sé que tal es el caso en México, por ejemplo, es el caso en Colombia, en Argentina, no conozco el caso de Brasil, pero a lo que me refiero es que en esos reportajes de más profundidad, cuando no estamos obligados a los 120 caracteres, a los 60 caracteres de Twitter o de Facebook, hay una mayor capacidad de parte de los medios de orientar adecuadamente a la ciudadanía, dándole una idea de la complejidad de la toma de decisiones en democracia. Es que parece mentira, nosotros tomamos a la democracia por un hecho, damos por un hecho cosas que no necesariamente están claras para el ciudadano normal, común y corriente. Por ejemplo, la separación de poderes. Por ejemplo, la adhesión al Estado de Derecho, la obligación de cumplir la ley. En democracia no se puede ser tan eficiente como en dictadura, por ejemplo, en tomar una decisión que tiene efectos inmediatos, simplemente porque no se puede hacer eso en contra de lo que la ley dispone. Y la ley se aprueba en la Asamblea Legislativa, en el Parlamento, y se ejecuta por los poderes ejecutivos, evidentemente, por los presidentes, pero puede ser recurrida en los tribunales de justicia. Esas complejidades, digamos, de la administración pública son muchas veces ignoradas en la comunicación de parte de los medios. Y yo creo que eso no sirve muchas veces no contribuye a construir esa fibra cívica, llamémosla de esa manera, que es necesaria para diferenciar entre lo que es corrupción, mal gobierno y un problema institucional, de orden legal, que tiene otra naturaleza. Muy bien, gracias, presidente. Horacio, ¿hay alguien más? Porque tenemos son la 1:03, esta sesión estaba supuesta a terminar a la 1, pero como empezamos tarde, ¿les parece a ustedes no abusar mucho de los panelistas? Podemos llegar hasta la 1:15, ¿no? Por favor, adelante. Hay una pregunta de Bolivia, de Mauricio Canelas, que dice: creo que el problema de Latinoamérica es que se están dando cuenta muy tarde de las falsas democracias que han surgido en países como Venezuela, Bolivia, Brasil, etcétera. ¿Algún comentario sobre eso? Sí, el tema es que, ¿qué quiere decir falsas democracias? ¿No? Eso quiere decir que son democracias de baja calidad. Yo creo que todas las democracias tienen sus momentos donde tienen mucha legitimidad, y hay momentos donde por razones económicas, sociales, etcétera, pueden que caiga en términos de cómo la gente percibe. Pero no creo que en el ADN de la democracia existe este fenómeno de la falsa democracia, ¿no? A veces la gente utiliza esa palabra, no sé si nuestro colega en Bolivia lo quería decir de esta manera, pero no creo que institucionalmente existe la semilla de la deslegitimidad en las democracias latinoamericanas. Todos tienen sus desafíos. El tema está en el liderazgo, la gestión, la institucionalidad del cual hablamos ya, etcétera. Chris. Sí, estoy de acuerdo, Frank. Yo creo que tenemos que diferenciar las democracias que a veces paran de ser democracias o verlo como un espectro. Es que hay democracias más abiertas, más saludables, hay democracias que son muy débiles, y también hay democracias donde tal vez falsas o lo que sea. Yo creo que hay dos características que tenemos que entender en ese caso, y no hablando sobre la democracia débil como puede existir en otros países, pero el caso de la democracia
falsa democracia en términos de su fachada, digamos. En este sentido, cuando los líderes elegidos cierran los canales, las vías democráticas de accountability, de participación ciudadana, cuando no sean justas, como vemos en Venezuela, donde el Consejo Nacional Electoral cerró la capacidad del pueblo de convocar un referéndum revocatorio, cuando el gobierno viola la Constitución sistemáticamente. Yo creo que hemos llegado a un momento cuando las elecciones no valen tanto. Y esto no es una democracia. La verdad es que cuando están cerradas todas las vías de participación legítima, todas las vías de pedir, de rendir cuentas del gobierno, yo creo que estamos entrando en un sistema que no es democrático. Cuando reprime los medios de comunicación, cuando viola la Constitución, cuando el terreno electoral es muy en favor de los gobiernos, estamos entrando en eso. Y también quiero mencionar que hay siempre un gran riesgo. Entiendo que estaba muy de moda eso hace unos años, pero la democracia directa, democracia por referéndum, eso corre un gran riesgo. Lo vimos en Gran Bretaña con Brexit, lo vimos en Venezuela. Ese sí, no es una democracia falsa, pero es una forma de democracia con grandes riesgos. Con eso termino. Sí, yo no sé si es un tema de falsa democracia o de impostura democrática, ¿verdad? Que esa es la otra cosa, una democracia que se pierde en el camino. A veces una pérdida que es deliberada, ¿verdad? Que se utilizan los métodos democráticos para llegar al poder y una vez que se está en el poder, simplemente se utilizan esos medios para construir un modelo que es antidemocrático. Y me parece que esa caracterización es probablemente la que don Mauricio estaba planteando. Y yo siento que esa tentación es una nueva característica de muchos de los regímenes en el mundo, no solamente en América Latina. Uno lo ve en lugares como Rusia o como Turquía, incluso en regímenes muy cerrados como el chino, en donde al final de cuentas el presidente Xi Jinping ya se convirtió en un nuevo emperador a perpetuidad, ¿verdad? Y que en un sistema cerrado, donde la democracia no era precisamente la condición de ese régimen, pero se van configurando situaciones en donde se utilizan los mecanismos de acceso al poder para perpetuarse en él. Y frente a eso, otra vez salta el tema de las instituciones, salta el tema de la necesidad de que se respete la ley y de una ciudadanía informada, porque muchas de las ciudadanías que se convierten en víctimas de esos regímenes, y no es un fenómeno nuevo, ahí está Hitler para recordárnoslo, en los años 30 en Alemania llega al poder montado en una elección democrática y perfectamente legítima, es el resultado de la tolerancia ciudadana. Por eso yo estoy últimamente hablando mucho de que we should not take democracy for granted. No deberíamos de tomar a la democracia por un hecho. Y hay que construirla y trabajarla. Y lo digo también a propósito de la situación en Estados Unidos, pero porque tampoco es exento aquí este país de algunos de estos fenómenos, pero principalmente para rescatar lo que nos costó tanto obtener en América Latina, que eran las democracias, aunque fueran representativas, después de una década de maldita represión, sangrienta represión contra la ciudadanía. Horacio. Yo creo que para terminar, ¿no? Sería bueno terminar el foro con el tema pues, tan prominente como es el de Venezuela, pero tal vez como se ha escrito tanto, se ha hablado tanto en lo ideológico, en lo político, se me ocurre preguntarles a ustedes, tanto al doctor Sabatini como al presidente Solís y al doctor Mora, ¿cómo ellos ven que tiene que ser la reconstrucción democrática de Venezuela? Que me parece que es un tema un poco complicado por cuanto hay muchos sectores en pugna todavía. Veo también de que el mismo hecho de la crisis actual, donde hay dos presidentes, habla de una democracia que está fracturada, ¿no? Habla de una democracia que, independientemente de lo ideológico o lo político, hay una fractura bien grande. Entonces yo quisiera terminar la sesión
hoy escuchándolos a ustedes tres opinar acerca de cómo se puede reconstruir esa democracia que en un tiempo fue una de las más importantes de la región y qué perspectiva hay de que eso en realidad suceda. Adelante. Bueno, yo, Horacio, creo que más que una democracia fracturada, en Venezuela lo que tenemos es una democracia secuestrada. Y me parece en ese sentido que el régimen de Maduro debe de atender el clamor de prácticamente todos los países del hemisferio, de propiciar una salida que es la única decente y pacífica que veo en el menú, propiciar unas elecciones con condiciones adecuadas, sin presos políticos, con supervisión internacional, para someter al pueblo de Venezuela, a todo él, el que lo apoya y el que lo adversa, la posibilidad de un cambio de gobierno. Me parece que no hay otra salida que no sea esa, que es la que está pidiendo el Grupo de Lima, que es la que está pidiendo la Unión Europea, que es la que están pidiendo los Estados Unidos, y en donde yo creo coincidimos la mayor parte de los políticos que conocemos sobre los entretelones de la situación venezolana. Y esto incluye a los que se están reuniendo hoy en Montevideo, que están pidiendo un diálogo que me parece ya muy tardío en un sentido general, digamos, pero que bueno, podría darse para negociar ese tema específico. Si no son elecciones libres y limpias, lo que va a haber en Venezuela es un aumento permanente de la tensión política que puede llevar a una ruptura que no deseamos, en donde las víctimas vayan a estar en la calle, vayan a estar en los campos en Venezuela y que tenga como referente tantas otras ocasiones en que la democracia llega tarde. Maduro y el gobierno de Venezuela, los poderes públicos que están dominados por él y por su partido, tienen la oportunidad de comprobar al mundo que no le tienen miedo a la gente, que no le tienen miedo a la libertad de escoger y que pueden expresar esa falta de temor y esa adhesión a la democracia propiciando elecciones libres, limpias e internacionalmente supervisadas. Y lo mismo digo para Daniel Ortega. Me parece que la salida es la salida de las elecciones. Otras ni siquiera quiero imaginármelas porque me parece que son muy contraproducentes para el espíritu y para la letra de nuestras constituciones y de nuestra práctica política. Pero sabes, presidente, aquí le doy la palabra en un momento a Chris, si hay una salida a la crisis actual, todos estamos enfocados en la situación en este momento, la crisis política, humanitaria, etcétera, y mucha gente pensando de cómo vamos a salir de esta crisis, pero debemos de pensar también bueno, se solucionó, hay crisis, hay una democracia, hay elecciones, el día después, porque en Venezuela hay que reconstruir unas instituciones de cero, y eso va a ser quizás hasta más complicado que esta crisis en que nos encontramos. Y cómo uno construye una democracia e instituciones que están fracturadas, secuestradas, etcétera, en un contexto donde hay un alto nivel de polarización, de desconfianza, etcétera. A mí me preocupa más el momento después que en el momento actual. Chris. Sí, estoy de acuerdo, Frank. Yo creo que, como digo muchas veces, hubo en los años 70 mucho hablar sobre una bomba neutrón que mató a la gente, pero dejó las instituciones, la infraestructura. Lo que hemos visto en Venezuela es la reversa. Una bomba que mató las instituciones y la infraestructura política, pero dejó las personas. En ese sentido, lo que hemos visto es algo inédito en la historia latinoamericana. Hemos visto el vaciamiento de las instituciones estatales y la politicización de esas instituciones, las Fuerzas Armadas, la Suprema Corte, lo que sea, lo que hace falta, y con eso también, bueno, existía antes, pero se ha sido peor con esa politización de las instituciones de mediación, de participación, del Estado de Derecho. Es un alto nivel de polarización, donde los dos lados, muchos de ellos no reconocen la legitimidad del otro. Entonces tenemos ese problema muy grave de las dos cosas. Como dijo Frank, yo creo que hay que empezar desde cero para reconstruir no solamente la democracia venezolana, pero también el Estado y las instituciones venezolanas.
en eso va a ser muy difícil, sobre todo en este contexto de la polarización. Habrá o hay algunos caminos de la transición que pueden hacerlo mucho más fácil, pero no vamos a saber hasta que pase. Pero para responder, Horacio, yo creo que tenemos que entender el tema de Venezuela más allá de un tema de la democracia, porque no es una cuestión de solamente reinstalar la democracia, no solamente no, es de construir casi de nuevo, de cero, las instituciones del Estado, los canales, los espacios de mediación, de reconciliación. Y hay mucho que hacer, es difícil saber dónde empezar. Y la verdad es que la manera en que se ocurre esta transición va a ser muy importante, no solamente lo final, va a ser un punto de empezar, pero eso va a afectar cómo ese proceso existe. Y también, como mencionó el presidente Solís, estamos enfrentando lo mismo en Nicaragua también, donde el señor Ortega y su mujer han politizado totalmente las instituciones del Estado, del gobierno, que han sido para deslegitimizar esas instituciones y su responsabilidad. Pero gracias. Muy pesimista. Disculpa, normalmente no soy tan pesimista, pero en caso de Venezuela, hablando como politólogo, no como activista, yo lo veo muy difícil. Muy complicado. Horacio, bueno, aquí terminamos, pero antes quiero agradecerte a ti, a Ricardo Lacil, por la continua colaboración sobre esta plataforma. Hay aquellos que nos están sintonizando y han participado, muchísimas gracias. Y por supuesto al doctor Sabatini, al presidente Solís, por su comentario, su participación. Y termino simplemente señalando, repitiendo los informes que están disponibles en nuestro sitio de web. Si nos envía una nota, con mucho gusto le enviamos el informe escrito y espero que lo aprovechen y que lo disfruten. Y aquí estamos en LAC a la orden a todos. Horacio, muchas gracias. Gracias a ustedes y los informes vamos también a establecer un vínculo en nuestra página web con esos informes que, dicho sea de paso, están solo en inglés por ahora, pero entiendo que pueden ser traducidos al español próximamente. Muchas gracias a todos ustedes. Ha sido un honor para nosotros tener al expresidente Solís, al profesor Sabatini y como siempre a usted, el doctor Mora. Saludos a todos. Gracias, Horacio. Gracias. Thank you, Chris. Thank you, Frank. Sorry about the confusion at the beginning. It's okay. Gracias, presidente. Mucho gusto. Estuvo bueno, ¿no?